La tragedia de Chapecoense también tuvo historias de héroes y milagros. Tiempo de héroes anónimos durante el rescate. La operación de rescate de los sobrevivientes y la recuperación de los cuerpos de los fallecidos, realizada por bomberos, policías, voluntarios y paramédicos, mereció el reconocimiento general por la rapidez con que actuaron las autoridades colombianas en una zona boscosa y de muy difícil acceso, en una noche muy fría y con neblina, todos factores que entorpecían su labor. Cardona, integrante del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Ceja, fue una de las primeras socorristas en llegar al lugar de la tragedia del pasado 28 de noviembre. 2 meses después, regresó al sitio en el que vivió uno de los episodios más difíciles de su vida. Recordar todos esos momentos que se vivieron y tantas situaciones que tuvimos que enfrentar en ese momento. Jennifer regresó a encontrarse con sus recuerdos y con 150 integrantes de diferentes bomberos de toda Antioquia que llegaron hasta Cerro Chapecoense para reconocer la labor de los voluntarios que participaron de las labores de rescate. También merece destacarse la acción de voluntarios moradores de esa zona, quienes guiaron a los rescatistas y en el caso de un médico de la región, telefonió a su hermano para que él y otros 4 de sus amigos llevaran sus camionetas 4x4, con las cuales era posible llegar a lugares donde las ambulancias no podían acceder. Entre esos héroes anónimos, destacó un joven que se ganó la admiración de todos. En un principio, creían que era un fantasma o un enviado divino, y al desconocer su identidad, lo bautizaron como el Niño Ángel. Él sirvió de guía a los conductores de las ambulancias para lograr evacuar a los sobrevivientes. En medio de la tragedia del club brasileño Chapecoense, un misterioso niño llegó como un ángel, guió a los rescatistas y desapareció. El menor fue uno de los primeros en llegar al lugar. Historias de los jugadores y sus familias, de aquellos sobrevivientes o de aquellos fanáticos que esperaban el triunfo de su equipo. Pero también relatos mágicos, y es que precisamente en la Unión en Medellín nace la historia de un niño ángel, al que aún nadie ha identificado. Según el testimonio de los habitantes, el pequeño fue de los primeros en llegar a Cerro Gordo, lugar del accidente. Quienes lo vieron calculan que tendría alrededor de 10 años, de contextura frágil pero decidido. Su presencia fue vital para guiar a los rescatistas a encontrar con vida al futbolista Alan Ruschel. El menor indicó de la presencia de sobrevivientes e incluso ayudó a llevar al futbolista del Chapecoense y a otras 5 personas al carro que los trasladó al hospital. Su identidad no se conoce, pues el niño tiempo después desapareció, dejando una gran incógnita. Cuando se conoció su nombre, Johan Alexis Ramírez, este chico de 15 años logró el reconocimiento que se merecía y su noble y desinteresada acción fueron premiadas, pues además de una beca de estudio, realizó varios viajes para recibir el reconocimiento de figuras internacionales de la política y del fútbol. Fue así como, por ejemplo, además de darle la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, la Fundación del Real Madrid lo invitó para conocer a Zidane y a su ídolo James Rodríguez. De igual manera, le regalaron una casa para él y su familia, que antes de la tragedia habitaban en una vivienda muy precaria. Cuando a las 11 de la noche empezaron a llegar los bomberos, las ambulancias, pero empezó a llegar mucha gente. En ese mismo momento, en el monte, estaban gritando que ayuda, socorro, pidiendo ayuda. Los bomberos dijeron que tenían que sacarlos por un camino. Tenía que inventar un camino para sacar los sobrevivientes, tenían que tumbar los árboles, todo eso. Entonces era un camino muy demorado. Entonces nosotros les indicamos un camino que ya conocíamos, un camino que ya estaba hecho. Johan no ha parado de recibir reconocimientos por su asistencia en la tragedia aérea de Chapecoense y asegura que la humildad verdaderamente tiene recompensas. Mire que gracias a Dios tuvimos recompensas que nosotros el favor nunca lo hicimos por un objeto material, nada. Solamente lo hicimos porque nos nació del corazón. Y por cosas de Dios salimos beneficiados. En medio de la muerte hubo un espacio para los milagros. Lamentablemente, un error definitivamente evitable tuvo trágicas consecuencias. Murieron 71 personas, 19 jugadores, el entrenador y el presidente del club, 16 integrantes de la comisión técnica, 7 dirigentes, un invitado, 19 reporteros y 7 miembros de la tripulación. Hubo 6 supervivientes. Ximena Suárez, auxiliar de vuelo, cuando fue rescatada describió así los instantes previos al siniestro. El avión se apagó por completo. Después, empezamos a notar un fuerte descenso antes de sufrir un gran impacto. En 2017, ella publicó el libro Volver a los cielos, donde narró la experiencia vivida.
Erwin Tumiri, técnico de la aeronave, dice que previo a que se estrellara el avión, el ambiente en el sector de pasajeros era de normalidad y que no hubo alerta previa sobre la situación en la que se encontraba la aeronave. Actualmente es piloto particular y volvió a llamar la atención cuando sobrevivió a otro accidente fatal en un autobús en el que murieron 21 personas. El periodista Rafael Hensel fue el único miembro de la prensa que sobrevivió. Él manifestaba: "Yo siempre digo que tengo 2 fechas de nacimiento. Soy brasileño y colombiano. Fue un renacimiento, sí, pero tengo que hacer valer ese renacimiento. No vale solo estar vivo". Fue autor de un libro, Vive como si cada día fuera el último. Siguió acompañando al Chape hasta 2019 cuando murió por causa de un infarto. Entre los jugadores, en un principio hubo 4 sobrevivientes, pero uno de ellos, el arquero Danilo, héroe en la clasificación del Chapecoense a la final, moriría horas después mientras lo operaban. Él sobrevivió al accidente, es rescatado. Exacto. Lo llevan a los servicios de urgencia. En ese intertanto se da tiempo para escribir estas palabras o para comunicarle estas palabras a su mujer. De hecho, la llamó por terrible, teléfono. Mira, te amo. Gracias por darme unos años maravillosos. Consigna la prensa colombiana que Danilo Padilla le dijo a su mujer antes de ser ingresado al quirófano del que no salió con vida. Y a mi hijo Lorenzo, dile que desde arriba cuidaré de él y que jugaré al fútbol siempre a su lado. Los otros 3 futbolistas que sobrevivieron al accidente fueron Jackson Follman, Helio Sampier Neto y Alan Luciano Ruschel. Follman, quien jugaba de arquero, sufrió la amputación de una de sus piernas, pero siguió vinculado con la institución como embajador del equipo. Además, se ha dedicado a la música y a dictar conferencias. Eu lembro que estava sendo um voo bem tranquilo até que o motor se desliga, né? Se desligou e se desliga todas as luzes. Aí ficou um silêncio, todo mundo foi sentar, ninguém sabia o que tinha acontecido. Ficou uma coisa muito confusa, assim, sabe? O pessoal da tripulação, ninguém nos avisou nada. Aí, eu não sei quanto tempo, mas poucos minutos antes de cair, passou uma das aeromoças e falou: todo mundo senta, bota o cinto, aperta o cinto que a gente vai pousar. E ali dentro você não pode fazer nada, você não tem para onde correr, você não tem o que fazer, não adianta você chorar, pedir socorro, alguma coisa assim, não tem o que fazer, você tem que deixar nas mãos de Deus. Eu lembro que todo mundo rezava alto, orava alto. E antes, minutos antes de cair, eu lembro que o pessoal lá da frente começou a perguntar: o que está acontecendo, começaram a gritar, alguém fala alguma coisa. Aí eu acho que acontece a coisa, porque depois eu não lembro mais de nada. Eu acordo lá embaixo, eu acordo no meio do mato, eu abro os olhos e escuto muitas pessoas gemendo, né? Muitas pessoas até com a voz fraca pedindo socorro. Na minha cabeça eu não sabia onde eu estava, não tinha noção que eu tinha caído do avião. Só que eu não enxergava nada, era muito escuro, não enxergava nada. E eu só ouvia. O mais duro disso tudo é você escutar os teus amigos pedir pro socorro e tu não conseguir fazer nada, né? Eu fiquei em coma 4 dias. Então eu tô ali me recuperando, chega o psicólogo e fala: Jackson, seu avião caiu, fez boom, morreu todo mundo, você perdeu a perna, não pode mais jogar futebol. E aí, quando ele fala isso, minha reação é assim: eu prefiro minha vida do que minha perna. A parte mais difícil de entender foi que, poxa, perder tantos amigos, né? Tantos pais de família, tantos filhos, tantos maridos, né? Días antes de la tragedia, Helio Sampier Neto había tenido una pesadilla de que se caía el avión, pero que tal cual como sucedió, él sobreviviría. Durante casi 3 años intentó la rehabilitación que le permitiera jugar en primer nivel y pasó por 6 cirugías de rodilla, pero finalmente el dolor era tan intenso que junto con los médicos decidió cerrar su carrera. Continúa su relación laboral con el club como superintendente de fútbol. También publicó un libro, Puedo creer en el mañana, y al igual que Follman, brinda conferências inspiradoras. Eu sonhei que isso ia acontecer e cheguei a falar para minha esposa, antes de eu viajar de avião, quando eu estava em casa ainda, acordei do sonho e falei para ela: sonhei que eu caía do avião e ficava vivo com os meus amigos. O pessoal da Cruz Vermelha, sei lá, o pessoal já tinha tudo indo embora, só ficaram os policiais lá. E ele foi olhar os corpos, né, os pertences,
tomando conta e escutou um gemido de dor. E ele falou com o companheiro dele, falou que tinha alguém vivo. Falou, tem alguém vivo, eu escutei um gemido. E o cara falou assim, você não tem como, cara. Já tem muito tempo não tem nem mais médico aqui, já passou muito tempo. E ele falou assim, eu escutei, cara. Quando o cara fez silêncio, eu dei um gemido. Um gemido de dor, assim. E ele pegou o celular e foi atrás. Ele começou a tirar ferro, serrou a árvore. Quando tirou tudo, eu lá. Quando eu dormi, que eu acordei no outro dia, eu olhava aqui, tudo, o nariz, tudo cortado. A perna, a orelha pendurada, a cabeça. Não foi no jogo. Tem alguma coisa errada. El único futbolista que volvió a jugar profesionalmente fue Alan Luciano Ruschel. El defensor regresó a la cancha 8 meses después del accidente. Bom dia a todos. Acho que não tem palavras para explicar o que eu estou sentindo. É uma mistura de sentimentos, né? É uma alegria grande por poder estar aqui de novo, sentado aqui, mas ao mesmo tempo um luto por ter perdido vários. Desculpa. Por ter perdido muitos amigos. Mas como eu postei uma foto esses dias falando que seguirei em frente, honrando os que hoje foram morar com Deus, né? E honrarei seus familiares que aqui ficaram, que hoje estão sentindo a dor. Então farei de tudo para voltar a jogar, né, com muita paciência, mas farei de tudo para poder dar muita alegria. Cara, Deus, a única explicação. No momento que caiu aquele avião, Deus me pegou no colo e falou que eu tinha mais missão aqui na Terra, por isso que ele não me levou. Então a única explicação que tem foram 2 milagres na minha vida, cara. O primeiro de eu estar aqui, vivo, e o segundo milagre de eu poder estar andando. Pelo que os médicos me falaram, foi uma lesão grave que eu tive na coluna, e hoje poder estar aqui, poder estar caminhando, é milagre de Deus, cara. Só Deus. Ruschel dejó de pertenecer al equipo en 2020 y un año después inició un proceso en contra de Chapecoense por daños morales, salarios atrasados, derechos de imagen y demora para recibir el seguro por aproximadamente $650,000. Insólitamente, el club respondió en 2022 aduciendo que el reclamante no había sido víctima de un accidente, sino un sobreviviente y que el hecho había sido beneficioso para él y su carrera, porque le había permitido ganar notoriedad mundial. Esta polémica postura, que naturalmente indignó al jugador, cambió al asumir el nuevo vicepresidente legal, quien lamentó la posición inicial y buscó una solución al caso. En definitiva, el club llegó a un acuerdo con Ruschel para pagarle alrededor de 437,000 euros. Un crimen sin castigo y sin resarcimiento para muchos. Según determinaron los expertos, la aeronave enfrentó un problema severísimo, el del combustible limitado, específicamente un déficit de 2.303 kilogramos. Pero no fue el único, pues también tenía 348 kilogramos de exceso de peso, además de que volaba a una altitud para la cual no tenía licencia y tampoco cumplía con los requisitos para vuelos internacionales, a pesar de que el avión de origen británico, el Avro RJ-85, era seguro y no tenía un accidente fatal desde 2002. La línea aérea Lamia, que desapareció tras la tragedia, fue señalada como la gran responsable y se le comprobaron múltiples irregularidades en su funcionamiento. La prensa boliviana informó que su situación financiera, con solo un avión operativo de los 3 con los que contaba, era muy precaria
y acusó a su dueño, Ricardo Albacete, de estar vinculado con el narcotráfico. Además, afirmaron que este empresario venezolano, quien quiso negar los vínculos con la empresa y después pretendió echarle la culpa a la controladora de vuelo, se comportaba de forma miserable y que presionaba a los pilotos para que volaran con el tanque al límite de su capacidad. La razón es que él era el responsable de cubrir ese costo y se negaba a pagarlo. Y añaden que en un vuelo del Atlético Nacional de Medellín, los responsables de la MIA pidieron dinero en metálico para repostar combustible en una escala técnica. Según estos medios bolivianos, los mismos jugadores del equipo colombiano efectuaron una colecta para reunir los $3.000 para pagar el combustible adicional. ¿La Aerocivil no había investigado esta compañía? El diseño universal de la aviación está concebido para unos parámetros mundiales de seguridad, para unas reglas que son básicas, pero cada autoridad dentro de la soberanía de cada estado hace su control, su regulación, su inspección, su sanción, su suspensión, su exclusión, tanto de sus pilotos como igualmente de los talleres y de las aeronaves. Nosotros podemos responder por nuestras deficiencias y también por nuestras suficiencias que las tenemos, pero no podemos, digamos, invadir ese terreno de un país como es Bolivia. El piloto Miguel Quiroga, quien falleció en el siniestro, fue por supuesto el otro gran apuntado. Todo indica que no quiso revelar la desesperante situación que atravesaba la aeronave por las graves implicaciones que hubiera tenido para la aerolínea, de sanciones, multas y hasta de un posible cierre definitivo. Un hecho que en su caso particular lo afectaba de manera doble, pues de acuerdo con los medios de comunicación no solo era piloto, sino copropietario. Con la expresión de emergencia y las palabras claves, se habría dado toda la pista para que pudiera ingresar, se habrían movilizado los bomberos aeronáuticos, se habría neutralizado con unos químicos especiales la pista para evitar combustión, pero inmediatamente llega un inspector aeronáutico. La nave queda inmovilizada y la tripulación en su conjunto queda suspendida y empiezan las indagaciones. Las indagaciones iban a llevar a un tema de negligencia y la negligencia tiene una calificación administrativa y tiene también una sanción dentro de los reglamentos aeronáuticos universales. ¿El comandante del avión era a su vez dueño, accionista de la empresa? Socio. Sí. Sí. Pero acá o sea que ese tiene doble responsabilidad. Doble responsabilidad. Dicen que por eso no cantaba la emergencia. Porque como plata. dice Ale, si cantaba la emergencia tenía que pagar una multa y además el desprestigio para la empresa y demás. Se arruina. Llegaba a cantar una emergencia, llegaba y no tenía lo que dice el presentado plan de vuelo y había cantado una emergencia por falta de combustible, llegaba, no lo metían en cana, pero le retienen el avión, le cobraban multa, tiene 2 aviones que no funcionaban, se terminaba la ahí, aerolínea. se acababa. Entonces la no le aerolínea. dieron prioridad. Como no cantó la cantaba el emergencia, tipo, no decía prioridad. que tenía falta de combustible, la reporta cuando ya tenía falla eléctrica. O sea, La información de que Quiroga era socio de la MIA fue negada por su viuda, Daniela Pinto, quien dijo que su esposo solo alquilaba el avión. Por su parte, el ex senador Roger Pinto, suegro de Miguel Quiroga, añadió un dato que si bien de ninguna manera exculpa al piloto, permitiría colocar un manto de piedad sobre un error tan garrafal. Según declaró Pinto, su yerno estaba agobiado por las deudas y desde hacía 8 meses él y sus 4 socios que conformaban la tripulación no se podían pagar sus propios sueldos. Tras el accidente, el gobierno boliviano se lavó la cara al destituir a los altos funcionarios del control aeronáutico de ese país, corresponsables de la tragedia por la falta de controles sobre la aerolínea. En el año 2021, cuando se cumplieron 5 años del desastre, solo había 3 procesados por la catástrofe: Gustavo Vargas Gamboa, entonces gerente de la MIA, y el coronel Marco Antonio Rocha, gerente de operaciones, fueron acusados de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y desastre en medios de transporte. Vargas estuvo en la cárcel por más de 1 año y cumplió arresto domiciliario hasta 2022, año en que fue absuelto, mientras que Rocha vive en Miami, donde pidió asilo alegando su inocencia. La tercera persona imputada fue la ya mencionada Celia Castedo Monasterio, exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos Boliviana, quien, como ya dijimos anteriormente, había cuestionado el plan de vuelo, lo que no impidió que buscaran responsabilizarla para que zafaran los verdaderos culpables. Ella fue detenida en Brasil en septiembre de 2021 y liberada 6 meses después. En 2018, la aseguradora boliviana Visa Seguros y Reaseguros S.A. comunicó que no iba a pagar el valor correspondiente a la póliza, debido a que la MIA estaba atrasada en el pago del servicio. Además, como el siniestro se había producido porque la aeronave se quedó sin combustible, Visa adujo que no tenía por qué abonar el seguro. Debido a esta posición y a la falta de respuestas de los tribunales de Brasil y Bolivia,
Los representantes legales de los familiares de 43 de las 71 víctimas del siniestro recurrieron a la justicia estadounidense para presentar una demanda contra la mencionada aseguradora, la reaseguradora Tokio Marine Kill y la corredora de seguros Own Limit UK. En abril de 2021, un tribunal de ese país falló a su favor, ordenando que se pagaran $880 millones. No obstante, para 2023, todavía los sobrevivientes y los familiares de las víctimas estaban a la espera de que se honrara ese pago. Independientemente de esta acción judicial, en 2019 Chapecoense anunció que había llegado a un acuerdo de indemnización con 20 familias de las 71 víctimas mortales por un monto alrededor de los $3.500.000. Una tragedia que mostró el lado más noble del fútbol. Como era lógico imaginar, el título que estaba por disputarse pasó a un segundo plano. Literalmente el fútbol mundial y en particular el sudamericano se vistieron de luto. No obstante, la respuesta del pueblo colombiano y en particular de los paisas es imposible de ignorarlas, porque se hermanó en el dolor con el chapecoense. Los hinchas del Atlético Nacional acudieron al estadio Atanasio Girardot la noche del 30 de noviembre, a la hora en que debía disputarse el partido, para rendirle un sentido homenaje al equipo brasileño. El técnico, los jugadores y los dirigentes de Nacional salieron a la cancha con flores en sus manos para despedir simbólicamente al chapecoense. Y muchos de los más de 40.000 asistentes lloraron durante el minuto de silencio y los himnos interpretados por una banda militar. La final, por supuesto, no se jugó, pero la gente de Atlético Nacional tendría un magnífico gesto cuando le pidió a la Conmebol que declarara ganador al equipo brasileño. La petición fue aceptada y la Confederación le otorgó el título a Chapecoense. Valga aclarar que este título no fue algo simbólico, pues se le dieron al chapecoense los respectivos beneficios económicos y deportivos, es decir, un premio de $2 millones, la clasificación a la próxima Copa Libertadores y su presencia en 2 finales, la de la Recopa y la Suruga Bank. Por otra parte, la máxima federación regional también le hizo un merecido reconocimiento a los colombianos al otorgarles el premio Fair Play y $1 millón. El fútbol, tantas veces castigado y acusado injustamente de generar violencia, mostraba el lado más noble, y el mundo y sobre todo Latinoamérica se solidarizaron con el pueblo de Chapecó, que despidió a sus jugadores como héroes. La Conmebol también le realizó un sentido homenaje a esos futbolistas cuyo recuerdo no se apagará jamás para sus hinchas, como ocurrió con los del Torino, el Manchester y el Alianza Lima, desaparecidos también en tragedias aéreas. Essa noite eu tive sonho que não terminou. Chapecoense que eu sou, eu sonhei com o time que se consagrou, com o time que se consagrou. E foi assim, o dia em que uma cidade inteira esperou um time que nunca voltou. Como se fosse combinado, naquela noite, o jogo seria no céu. Não tem crianças brincando nos campinhos, pois sabiam que seus ídolos não estariam lá. Uma família alviverde colorido, amarelo, azul e verde iam nos representar. Ruas vazias, olhos tristes nas esquinas, a emoção que contamina hoje se ausentará. E o que fica é o coração partido e o choro reprimido que insiste em ficar. A noite que não terminou e o time que não mais voltou. A noite que não terminou e o time que não mais voltou. A noite que não terminou. A noite
Fuerte aplauso. De la Conmebol, la réplica de la Copa Sudamericana a Plinio David Denés Filio, presidente electo de Chapecoense. Un fuerte aplauso para él. Con lágrimas de emoción, todos los presentes, todos de pie, realmente es... Eu gostaria de chamar aqui o Daniel para aqui comigo dividisse essa honraria que nós recebemos hoje, fruto do coração generoso do povo colombiano, em especial do Atlético Nacional de Medellín, que nos deu essa oportunidade. Eu queria colocar Obrigado a todos. Muchas gracias. La hermandad entre dos clubes sellada para siempre, y el presidente de Chapecoense pidiendo que esta copa se divida, que sea para los dos. El Chapecoense enfrentó a Palmeiras el sábado en el primer partido del equipo de Santa Catarina después del accidente aéreo que mató a casi toda la escuadra el 28 de noviembre. Antes de la salida, la Arena Condá fue tomada por la emoción en una ceremonia especial. Los 3 jugadores sobrevivientes a la tragedia, Neto, Alan Jackson y Russell Follman, recibieron el trofeo de la Copa Sudamericana que se atribuye al Chapecoense a petición del club colombiano. A continuación, las esposas de las víctimas recibieron las medallas que pertenecerían a sus maridos por el título de la Copa Sudamericana. El también sobreviviente, el periodista Rafael Hensel, fue responsable de anunciar el nombre de los nuevos jugadores del equipo. Al encuentro amistoso que terminó 2-2, asistieron cerca de 20,000 aficionados. Muchos viajaron varios kilómetros para seguir de cerca un ejemplo de superación vivido en la ciudad de Chapecó. A equipe catarinense divulgou um vídeo com obrigado em várias línguas. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.